¿Alguna vez te has sentido como un río que intenta fluir cuesta arriba? Haces todo bien. Meditas, buscas, visualizas, lees sobre espiritualidad, pero la vida insiste en bloquear tu camino, en traer esa falta de fluidez, ese mismo ciclo repetitivo. Es ese cansancio silencioso de dar lo mejor de ti, la frustración de sentir que tu energía está bloqueada y que el universo, o tu propia alma, guarda un silencio profundo. Sentimos que el destino nos castiga o que la ley de la atracción nos ha olvidado, y es justo ahí donde caemos en la trampa de la resistencia oculta. La gran revelación, esa que Claudio Naranjo nos invitaría a descubrir, es que esa falta de fluidez en la vida no es un castigo cósmico, sino el último y más urgente llamado de tu campo vibracional para la muerte de una identidad. Fíjate bien, lo que está estancado no es tu potencial, sino la rigidez de un personaje interno que se niega a ser flexible. El diagnóstico simbólico se revela en tu ansiedad silenciosa, en ese eco que grita dentro de ti, incluso cuando aparentas estar en paz. Es la urgencia de controlar el futuro, de forzar la manifestación, un disparador neuroemocional que indica que el ego está en coma y que, desesperadamente, no quiere rendirse ante la nueva realidad que la vida exige. Miramos la vida y pensamos que la culpa está allá afuera, pero la mayor resistencia no es el universo, es la ilusión de quien cree ser y de quien debería ser para merecer la felicidad. Naranjo llamaba a eso la tiranía del deber ser, la armadura del carácter que nos impide fluir. Por su parte, Gabor Mate hablaría de la herida de la desconexión, el trauma que nos hace buscar control externo porque hemos perdido la confianza en nuestra fuente interna. La rigidez de la vida es un reflejo fiel del carácter que se niega a ser flexible. Lo que en realidad muere en ese proceso de dolor y estancamiento es la vieja máscara que intentó controlar la fluidez. Esa máscara muere para que tu frecuencia interna clame por un alineamiento real. En este video, vamos a descubrir juntos qué es lo que ese dolor de no fluidez quiere matar dentro de ti. Guiados por la sabiduría de Claudio Naranjo y por la neurociencia espiritual, entenderemos por qué ciertos dolores insisten en regresar, cómo la frecuencia vibracional explica eso y, más importante aún, cómo comenzar el camino de regreso hacia ti mismo, reequilibrando tu energía y atrayendo la vida que realmente mereces. No se trata de hacer más, sino de dejar de ser el personaje que te mantiene atrapado, para que el flujo y la paz interior se instalen como una consecuencia orgánica de tu ser. ¿Dónde está el error invisible de quien busca el despertar? Ese error habita en la autoimagen del buscador espiritual, que irónicamente sabotea su propio alineamiento. No se trata de tu fe, sino de la trampa del ego que se disfraza de espiritualidad performática, transformando la búsqueda de paz y plenitud en otra tiranía del deber ser, una identidad rígida que te obliga a vibrar alto a toda costa. Y esa exigencia, esa presión constante, genera una frecuencia de esfuerzo, no de flujo. La búsqueda continua de nuevas técnicas de manifestación en realidad bloquea tu circuito de recompensa, un mecanismo neuroquímico basado en la dopamina pura. Esa búsqueda incesante vicia el cerebro en la expectativa, pero elimina la paciencia vibracional necesaria para que la transformación profunda ocurra en el tiempo del alma. Te cansas de intentar manifestar y ves que todo sigue igual, porque el deseo del ego de controlar el proceso es más fuerte que la rendición ante el silencio y la presencia. La fluidez solo se manifiesta en la coherencia vibracional que nace de tu verdad emocional, no de la fuerza de voluntad. Uno de los mayores cuidados que Claudio Naranjo nos enseñaría es sobre el sentido de ser especial, que el ego usa para justificar la falta de fluidez en la vida. El ego, al sentirse estancado, no acepta el fracaso y crea la narrativa de que soy un guerrero de la luz con una misión tan grandiosa que estoy siendo más probado que los demás. Esa creencia es un mecanismo de huida sutil que paraliza tu frecuencia. No es una prueba cósmica, es un patrón de comportamiento disfuncional de tu carácter neurótico, una forma inconsciente de autosabotaje que exige de ti la humildad y la compasión para mirar de frente la sombra y el trauma que siguen vibrando en el caos. El alineamiento del alma solo sucede cuando ese personaje,
esa ilusión de ser especial, muere. Y es en esa muerte simbólica del ego donde finalmente comienza el verdadero despertar. La ley de la atracción suele ser malinterpretada, vista como un simple pensamiento positivo, cuando en realidad es la resonancia emocional la que determina tu campo energético. Por eso, muchas veces atraes precisamente el miedo que estás intentando evitar. El factor silencioso que anula tu manifestación es la ansiedad silenciosa por la pérdida, un disparador que crea un campo electromagnético de anticipación de la escasez. Tu cerebro, aunque tu mente consciente diga «soy abundante», está vibrando en una frecuencia de defensa. El miedo reprimido activa el sistema de defensa y el cortisol, y esa neuroquímica se traduce vibracionalmente en la frecuencia de la escasez. La ley de la atracción no responde a tu pensamiento positivo, sino a tu verdad emocional más profunda, esa que muchas veces está dominada por el miedo a la falta de fluidez. Para disolver ese patrón punitivo de la mente, necesitamos una técnica que mueva la atención de lo que falta hacia la coherencia emocional. Es un pequeño ritual introspectivo, enfocado primero en honrar la emoción de querer controlar o el miedo a que las cosas salgan mal. Acoler la ansiedad, en vez de reprimirla, es el primer paso de la compasión. El siguiente paso es llevar esa emoción acogida hacia la respiración consciente. Eso reprograma tu cerebro, la neurociencia de la presencia, y disipa el campo de ansiedad. Al hacer esta transmutación, no estás simplemente pensando positivo, estás realmente cambiando la frecuencia de tus heridas emocionales. Este es el reencuentro con el ser que se reconoce digno de vivir algo mejor, porque ha dejado de vibrar la resistencia. Muchos de nosotros cargamos con el dolor de sentirnos perdidos o espiritualmente extraviados, como si el universo guardara silencio. Y eso nos lleva a una búsqueda incesante que termina convirtiéndose en nuestra identidad. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de buscar y simplemente empezamos a ser? Surge un miedo profundo, el miedo a la no identidad. Repetimos patrones negativos y autodestructivos sin saber cómo romperlos, y la idea de soltar el control parece significar rendirse por completo. Existe un gran malentendido sobre lo que realmente significa soltar el control. No es ser pasivo. No se trata de una rendición pasiva, que en realidad es una huida disfrazada del presente y de las emociones dolorosas. La verdadera rendición activa es lo opuesto. Es la elección consciente de actuar desde un lugar de flujo, de alineamiento con el alma, y no desde la urgencia ansiosa dictada por el ego. Lo que realmente muere cuando la vida no fluye es el personaje que llevamos puesto. La trampa de ser el guerrero de la luz o el buscador siempre en ascenso se convierte en solo otro molde rígido. La liberación no está en sostener ese título, sino en ser simplemente quien eres, en tu esencia auténtica, libre de la necesidad de aparentar que estás sanando o despertando. Esa muerte del personaje asusta al ego, pues se aferra a su historia de sufrimiento y autodestrucción como prueba de su existencia. Cuando permites que la vida te muestre dónde estás vibrando en desalineación, honras la vulnerabilidad como fuerza. Es en ese espacio, libre de la necesidad de demostrar que eres iluminado, donde la transformación profunda del alma puede finalmente germinar, porque el silencio interno empieza a sanar las heridas invisibles que has estado cargando. El reencuentro contigo mismo exige que la vieja identidad se disuelva en el silencio que cura. Tu búsqueda de un ideal de vida que debería ser un faro puede convertirse en tu mayor obstáculo, generando una disonancia cognitiva abrumadora. El error fatal que comete el ego en coma es intentar controlar el tiempo divino con su rigidez. La mente exige un tiempo perfecto, un camino sin errores, y ese intento de controlar la realidad genera un estrés constante de cortisol, bloqueando la plasticidad cerebral. Te esfuerzas, pero tu cuerpo y tu mente vibran en la frecuencia del conflicto. Esa rigidez de la expectativa del ego perfeccionista es lo que anula la frecuencia vibracional del flujo y del alineamiento. Se necesita un modelo mental que transmute esa ansiedad de control en una intención elevada que realmente honre el tiempo del campo unificado. La intención
no puede surgir de una manifestación forzada, sino de una coherencia emocional. El control es una ilusión que intenta eliminar el dolor de lo desconocido. En lugar de luchar por controlar el proceso de sanación, podemos aplicar la enseñanza de Tom Campbell sobre la conciencia. El tiempo no es lineal para el campo vibracional. La fluidez y el alineamiento ocurren en el ahora, en el momento en que apagas la urgencia de controlar el futuro y te reprogramas hacia la presencia y la compasión. La verdadera reprogramación mental comienza cuando el ego perfeccionista muere, dejando espacio a la sabiduría de que la paz interior es un subproducto del ser, no del hacer. Cuando la vida no fluye, nuestra primera reacción es hacer más, esforzarnos más, buscar más técnicas, pero la sabiduría oriental, aquella que resuena en el Bhagavad Gita y vibra con el silencio que enseña Claudio Naranjo, nos invita al camino del no hacer. El silencio, y no la autoafirmación constante, es mucho más poderoso que la intención forzada. En la quietud, desactivas el ego narrativo que insiste en controlar, el córtex prefrontal, como aborda Eckhart Tolle, y creas el espacio sagrado para que la voz del alma se manifieste. El silencio interno es la única frecuencia donde tu verdad emocional puede ser escuchada y así el alineamiento se vuelve posible. Mira a la naturaleza, la metáfora del río que no necesita esforzarse para fluir. Simplemente honra la presencia de su nacimiento y la rendición a la gravedad. El río no tiene ansiedad por controlar su curso, solo fluye. La lección es de paciencia vibracional, un recordatorio de que la fluidez es un subproducto de tu rendición a la inteligencia mayor, el universo, y no un acto de voluntad forzada. Lo que muere aquí es la urgencia neurótica del ego que intenta empujar el río. La liberación surge cuando simplemente eres en presencia. El ego perfeccionista aborrece el vacío y la soledad, porque en esos espacios su poder de control se desintegra. Sin embargo, ese vacío es el portal hacia la única coherencia que realmente atrae la realidad deseada. El gran secreto para mantener la coherencia emocional no es simplemente pensar en positivo, sino alinear lo que sientes acerca de la vida que no fluye con lo que tu alma desea. La disonancia cognitiva aparece cuando la mente afirma, soy agradecido y abundante, pero el cuerpo y la frecuencia vibracional todavía resuenan con el miedo a la pérdida y con el trauma no resuelto. Esa falta de alineamiento es lo que llamamos señales sutiles de que tu frecuencia está desalineada. El mecanismo de autoboicot inconsciente se manifiesta en pequeñas reacciones diarias. No es solo la procrastinación o la autoanulación, sino la incapacidad de sentir plenamente la alegría de vivir, esa sensación de estar anestesiado. Es tu subconsciente tratando de protegerte de un nuevo trauma, pero, irónicamente, bloqueando el flujo y la manifestación. La sanación requiere que honres el vacío, el luto y el dolor antes de sentir la gratitud y la luz, porque solo en la vulnerabilidad verdadera la coherencia del alma se restaura. El dolor que no permite que la vida fluya muchas veces reside en la herida de la no aceptación, un patrón invisible que paraliza tu frecuencia vibracional. Es la búsqueda de una espiritualidad que se convierte en una fuga sutil del trauma no procesado. El ego, o el carácter neurótico, como enseñan Claudio Naranjo y Gabor Maté, se disfraza de espiritualizado para evitar el encuentro con el dolor. La no aceptación del dolor es el bloqueo vibracional maestro que anula todo flujo y toda manifestación. Te sientes cansado de intentar manifestar cambios porque tu energía está atrapada en un pasado no acogido. Aquí reside el efecto Pigmalión interno. Tu expectativa inconsciente de que las cosas siempre salen mal moldea la respuesta del entorno de acuerdo con la neurociencia de la expectativa. El ego espera el error para protegerse, y el universo responde a esa frecuencia de defensa, de desalineación. Tu vibración de dolor no procesado es lo que realmente bloquea tu sanación. Lo que necesita morir es esa profecía punitiva interna, para que finalmente puedas sentirte digno de vivir algo mejor, merecedor de la sanación y del amor verdadero. El reconocimiento del dolor es una parte fundamental de la transformación espiritual y emocional. La mayoría de nosotros falla al intentar soltar el control,
sin antes honrar la emoción de querer controlar. La rendición suele verse como un acto de debilidad, pero en realidad es un salto cuántico de confianza y la acción más valiente que el ego puede permitir. La transmutación del dolor no consiste en reprimir el deseo de control, sino en acogerlo como la voz de tu cerebro primitivo, que tiene miedo y busca sobrevivir a través de la rigidez. El acogimiento es la compasión que desarma la defensa e inicia la verdadera sanación. Para guiar este proceso, podemos practicar el método del contrato de no control. No se trata de una afirmación vacía, sino de un ritual diario de presencia e intención. Es un paso a paso para renegociar con tu cerebro de supervivencia. Por 24 horas, eliges conscientemente no luchar contra la realidad, sino observarla con presencia y silencio. Firmas un contrato contigo mismo de rendición activa. Esto reprograma tu sistema nervioso hacia la confianza en el flujo divino, permitiendo que la energía que estaba atrapada en la lucha se mueva hacia el alineamiento y la liberación. Cuando miramos hacia atrás, entendemos que la crisis o la no fluidez persistente no fue un castigo, sino el catalizador necesario para tu despertar espiritual. Hay una historia real. Piensa en alguien que pasó años atrapado en una crisis, insistiendo en un patrón de relación tóxica o en una carrera insatisfactoria. Esa crisis forzó la muerte del ego, porque la vieja identidad ya no podía sostener tanto sufrimiento. Fue en ese punto de saturación donde la nueva identidad, aquella más auténtica, pudo manifestarse. La no fluidez, por lo tanto, funciona como un feedback energético honesto y urgente, obligándote a dejar de actuar desde la rigidez y comenzar a ser desde tu esencia. Esta es una de las revelaciones de verdades ocultas. La estagnación es el termómetro que mide cuánto sigues resistiéndote a tu propia liberación. El deseo oculto de todo ser humano es encontrar un sentido al sufrimiento, y el sentido aquí es este. La crisis es el útero que expulsa lo que ya no sirve. Lo que muere no es tu capacidad de amar ni tu potencial, sino la necesidad de probar algo al mundo o a ti mismo. Y lo que nace es la fuerza y la resiliencia que brotan desde el interior. La transformación vibracional es una elección consciente de permitir que la rigidez muera, para que el flujo divino pueda establecerse naturalmente en tu vida. Cuando la vida no fluye, la tentación es usar el lenguaje del autocuidado como una forma de autocomplacencia, disfrazando la verdadera necesidad de una acción alineada. El paradojo del amor propio reside precisamente en distinguir esto. El amor propio no es aceptar la inercia, sino tener el valor de romper los ciclos de autosabotaje, incluso cuando eso provoca incomodidad inmediata. No podemos ser como aquella persona que confunde el acoger el dolor con permitir que el patrón se repita, usando la espiritualidad como un velo delgado sobre una herida abierta. El verdadero legado de Claudio Naranjo nos llama a despertar la autenticidad esencial, la virtud que surge después de la purificación de las estructuras rígidas del eneagrama. Lo que el ego pierde es la necesidad de control y de performance. Pierde la rigidez neurótica que exigía que la vida fuera de una sola manera. Y lo que el alma gana es la libertad y la fuerza que nacen cuando te permites ser imperfecto pero auténtico. El renacimiento del ser sucede cuando tu frecuencia vibracional ya no depende de muletas espirituales ni de manifestaciones forzadas. La fluidez se convierte entonces en un estado natural, porque te has alineado con quien realmente eres, sin el peso de la máscara del yo perfecto. Hemos llegado al punto donde la jornada se completa, pero el camino continúa. Hagamos una recapitulación de la muerte simbólica que realmente ocurrió dentro de ti. Lo que murió en tu ego no fue tu potencial ni tu capacidad de amar, sino la rigidez neurótica que exigía el control a toda costa. Ese ego del que hablaba Naranjo, que se aferraba a la lucha constante. También murió la falsa identidad espiritual que habías construido, aquella del buscador incansable que no podía detenerse. Lo que permanece ahora es tu ser, más ligero, libre y alineado. El disparador final de la reversión es la aceptación profunda de que la fluidez no es una meta que se manifiesta con esfuerzo, sino una consecuencia orgánica del ser. Cuando dejas de luchar contra la corriente de la vida, te conviertes en la corriente,
Este cambio, del esfuerzo al flujo, tiene una base profunda. La llamada muerte del ego es neurológicamente la reducción de la narrativa del yo en la corteza prefrontal, un estado de presencia, ese despertar de la conciencia en el cuerpo, en el ahora, del que hablaba Eckhart Tolle. La fluidez es el subproducto del fin de la huida del presente, el principal gatillo neuroemocional que nos mantiene atrapados en la estagnación. En este momento, el llamado a la acción no se trata de hacer, sino de sostener esta nueva conciencia en tu día a día. El universo no espera que vibres alto de manera forzada, espera que dejes de vibrar la resistencia de tu ego. La fe más grande que puedes cultivar ahora es la confianza en tu propia capacidad interna de sanar. Si has llegado hasta aquí, la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino porque tu proceso de sanación es un faro para el universo y para todos aquellos que también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Déjanos tu comentario y ayúdanos a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas habita en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.